Después de esta primera fase, en la que hemos establecido cuáles son las características que vamos a vigilar o que deberíamos tener en cuenta a la hora de ligarlas con el valor de los inmuebles, vamos a ver la segunda fase, que es la fase de selección. Precisamente de todas esas características que hemos establecido como ligadas al valor del inmueble, algunas de ellas son más importantes que otras. Y precisamente estas que son más importantes son las características que nos deben servir para hacer la selección de ofertas que se pueden comparar con nuestro inmueble. Cuanto más importante sea una característica para el valor, más exigentes tendremos que ser. Nosotros propugnamos que algunas de ellas sirvan precisamente como selección, es decir, si el inmueble no es exactamente igual en esa característica con el que vamos a compararlo, no debemos usarlo como inmueble comparable. Y por lo tanto nos servirán para hacer ese filtro previo, esa selección. Por ejemplo, el caso de la ubicación. Hemos dicho que la ubicación es el factor más importante. Nunca compararemos inmuebles que no estén en la misma ubicación que el inmueble que vamos a valorar, porque vamos a obtener resultados que no son realmente comparables. En el caso de viviendas, además de la ubicación, la tipología será importante. Nunca compararemos viviendas unifamiliares con pisos. También es muy importante la superficie y por lo tanto no compararemos viviendas que no estén dentro de un margen de superficies. Nosotros propugnamos que no deberían compararse nunca viviendas que tuvieran una superficie inferior al 80% que la que estamos valorando ni superior al 125% de la que estamos valorando. Y por último, pues cualquier otra característica que en un mercado determinado sea determinante debería servir como característica filtro, es decir, nos sirve para decidir que determinados comparables son válidos o no lo son. Lo mismo pasaría en los diferentes usos, ¿no? En oficinas nosotros creemos que la ubicación también debería ser filtro y que debería serlo también el tipo de oficina, es decir, hay diferentes categorías de oficinas, oficinas en edificios exclusivos, oficinas con nivel de servicios óptimo o con nivel de servicios bajos. No deberíamos comparar nunca oficinas de diferentes tipologías. El resto de características, en el caso de las oficinas, creemos que pueden ser más flexibles y dependerá de cada uno de los mercados el que nos sirvan o no nos sirvan para la selección. Lo mismo haríamos con locales comerciales y tendríamos en cuenta su ubicación, la densidad peatonal, la superficie dentro de unos márgenes, etcétera, etcétera. Todo eso, como veis, está detallado en la información que contiene nuestro programa y que también podéis ver en los cuadros que iremos viendo en los siguientes ejemplos que vamos a hacer de cada uno de los tipos de inmueble que vamos a valorar por comparación. Es decir, con esto terminaríamos esa segunda fase. En la obtención de los datos de los comparables es muy importante tener en cuenta que la información que vamos a obtener tanto en los portales inmobiliarios como incluso la que podamos obtener en llamadas a carteles va a ser probablemente en parte inexacta y por lo tanto es necesario hacer dos cosas con esa información. Una, lo que llamamos pruebas de coherencia y otra, comprobaciones directas. Las pruebas de coherencia son revisiones sistemáticas, pues por ejemplo, entre si hay coherencia pues, con la superficie que se dice del inmueble y por otro lado con la composición de su número de habitaciones y baños, ¿no? A veces nos encontramos pues, con que dicen que la vivienda tiene 4 habitaciones, 2 baños y 60 metros cuadrados. Claro, esto no cuadra, no es posible, ¿no? Así que ese tipo de comprobaciones será muy importante. También cuando nos dicen que la edad del edificio es una y no corresponde con la zona en la que está ubicado, etcétera. Siempre es necesario que los datos que aparecen sean sometidos a algún tipo de escrutinio porque hay que suponer que puede haber algún tipo de error. La mayor parte de las veces los datos que aparecen en los anuncios, en las ofertas, no son del todo correctos y por lo tanto habrá que corregirlos. La segunda parte son comprobaciones sistemáticas. Nosotros creemos que es imprescindible comprobar los datos que aparecen en estas ofertas o que nos han facilitado las personas que venden, sobre todo cuando no se ha visitado ese inmueble. Lo ideal sería visitar cada comparable, pero claro, esto puede hacer
que la valoración sea muy costosa. Entonces, en los casos en los que esa visita no se va a realizar o no es posible hacerlo, por lo menos sí se pueden hacer una serie de comprobaciones que no necesitan mucho tiempo, pero que nos ayudan mucho a fijar el resultado de los datos que tenemos. Una sería la comprobación con los datos catastrales. Las superficies que figuran en los anuncios a veces están hinchadas para que parezca más atractiva la oferta. Entonces, siempre con la dirección completa podemos ir al catastro y ver si la superficie catastral coincide o no. También podemos comprobar si la edad del inmueble se corresponde con la que vemos por el tipo de fachada que tiene. Esto a veces no exige tampoco una visita. Afortunadamente ahora con Street View es fácil ponerse en la fachada del inmueble y ver qué tipo de fachada tiene, ¿no? Y por lo tanto hacer esa comprobación. Otra es cuando nos dicen que el inmueble ha sido reformado. A veces se exagera en la reforma, pero si hay fotografías en la propia oferta podemos comprobar si esas fechas de la reforma realmente se corresponden o no, porque afortunadamente las modas, sobre todo en los cuartos de baño, permiten fechar con mucha exactitud las reformas realizadas, ¿no? Además de eso, habría que hacer una mínima comprobación, que es llamar a la fuente directa para comprobar que efectivamente la oferta sigue en el mercado. En algunas ocasiones en los portales inmobiliarios se quedan ofertas de inmuebles que ya han sido vendidos, y en esos casos en los que nos dicen que ya se ha vendido, pues tenemos una gran oportunidad de preguntar por el precio final de compra, algo que puede ser muy interesante porque rara vez podemos obtener esos datos reales de mercado, ¿no? De precios que de verdad se han producido. Y trabajar con ofertas es siempre mucho más impreciso que trabajar con datos finales de mercado. Por último, bueno, en esta llamada, las llamadas a las personas que venden directamente, que son una de las mejores comprobaciones, se pueden utilizar también para hacer un intento de negociar los precios. En momentos en los cuales hay pocas compraventas o sabemos que en los mercados los precios de oferta no son los precios finales de venta, porque hay siempre un proceso de regateo y de negociación, es muy importante intentar pulsar la voluntad de poder bajar el precio por parte del que vende. A veces esta comprobación, si no se tiene mucho tiempo, se puede hacer de una manera relativamente rápida, ¿no? Por ejemplo, pues diciendo, mira, he visitado muchos inmuebles y solo me interesa visitar el tuyo si realmente me dices que estás dispuesto a bajar el precio, porque yo no podría pagar más de una determinada cantidad. Ahí hay que jugárselo un poco y poner una cantidad inferior a la de la oferta. Y si nos dicen, oye, no estoy dispuesto a bajar tanto, pues ya sabemos que este señor no está dispuesto a bajar. Pero hay que hacer este tipo de comprobaciones previas antes de seguir con la siguiente fase y dar por bueno todos nuestros inmuebles o comparables que vamos a utilizar para la comparación. Bueno, vamos a la fase de homogeneización. Hemos pasado por la selección, tenemos una serie de inmuebles que vamos a llamar ya comparables, porque los consideramos dignos de compararse con el nuestro, si no, no deberían estar en esa selección. Y ahora resulta que todos estos comparables pues no son exactamente iguales que nuestro inmueble, sino que son ofertas de inmuebles suficientemente parecidos, ¿no? La fase de homogeneización lo que pretende es pasar de un inmueble parecido a lo que sería nuestro inmueble exactamente igual. Desde el punto de vista del proceso de valoración, del método de comparación, esta probablemente es la fase más delicada de todas. Conceptualmente, lo ideal sería que en el método de comparación nunca hiciéramos una fase de homogeneización. Es decir, lo ideal sería que pudiéramos encontrar comparables idénticos y sencillamente trabajáramos ya con opiniones de diferentes personas sobre lo que vale un inmueble que es idéntico al nuestro, y por lo tanto es como si estuviéramos trabajando con opiniones sobre lo que vale nuestro inmueble de diferentes personas, ¿no? Este es el objetivo final del método de comparación. Pero ya digo que desgraciadamente eso no ocurre casi nunca, y lo que vamos a tener son inmuebles suficientemente parecidos pero no idénticos.
En esta fase de homogeneización utilizaremos esas otras características que están asociadas al valor, pero que no son tan importantes como para haber servido para seleccionar, sino que las vamos a usar ahora para modificar, por así decirlo, las ofertas en función de lo diferentes que vayan a ser esas características secundarias, pero que influyen también en el valor. Para eso, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a pararnos previamente un momento para hablar de algo que es una herramienta necesaria para todo este proceso de homogeneización y que es el concepto de error, ¿no? Vamos a tener dos tipos de fuentes de error estadístico en este método de comparación. Cuando hablamos de comparación estamos hablando en el fondo de estadísticas. Y hay dos tipos de errores que se pueden producir. Uno es el error estadístico por el número de muestras que estamos usando. Es decir, este error estadístico lo que nos dice es que si estamos estudiando un universo de comparables determinado, en nuestro caso los inmuebles que son suficientemente parecidos a nuestra vivienda, por poner un caso concreto, como para que alguien que se planteara comprar nuestra vivienda también se plantee comprar alguna de las otras, si no, no son comparables. Esto es lo que hay que tener claro, si no fueran competidoras en cuanto a un posible comprador con nuestra vivienda, no serían comparables. Bueno, pues si este es el universo de casos que queremos estudiar, si en vez de haber obtenido información de todas las viviendas que están hoy en oferta y que se parecen a la nuestra, hubiéramos obtenido solo una parte de ellas, estaríamos cometiendo un error de estimación que se establece de acuerdo con la fórmula que veis ahí. Esta fórmula tiene que ver con el tamaño del universo, es decir, lo grande o pequeño que sea el número de viviendas que compiten con la nuestra, por así decirlo, y también con el tamaño de las muestras que hemos cogido. Y funciona de una manera muy curiosa, porque depende mucho más del número de muestras que hemos escogido que del tamaño del universo. Para ver cómo funciona esta fórmula, para un universo de 2000 unidades, el número de muestras mínimo para obtener un error inferior al 5% sería de 334 y para obtener un error inferior al 10% de 96. Si el universo fuera de 100.000 unidades, es decir, 50 veces más grande, las muestras mínimas serían 399 y 100 respectivamente, que son bastante parecidas a las anteriores. Pero nosotros en general nos vamos a mover en unos universos relativamente pequeños. Es decir, el número de viviendas que compiten con la que estamos valorando normalmente son 10, 20, 30, como mucho 40 viviendas. Y en estos casos, esta fórmula lo que nos dice es que para un universo, por ejemplo, de 10 elementos, necesitaríamos 9 muestras para que el error sea inferior al 10%. Fijaos lo que nos ocurre. Vamos a necesitar casi siempre utilizar o conseguir el mayor número posible de muestras. Nuestro objetivo va a ser obtener todas las que están realmente compitiendo con la nuestra, porque si no vamos a cometer un error por falta de muestras muy importante, demasiado grande. Así que lo más importante del método de comparación, de todas las que se parecen a la nuestra, debemos coger todas las que de verdad son comparables. La segunda fuente de error tiene que ver con la composición de la muestra que ya hemos elegido. Después de la selección de la muestra, cuando ya hemos cogido todas las que hemos podido encontrar y que sean comparables a la nuestra, lo que tenemos que ver es hasta qué punto esos precios se parecen o no se parecen. Fijaos que nos quedamos más tranquilos si de esas 10 comparables o 10 viviendas comparables que hemos encontrado, los precios estuvieran situados entre 110.000 euros y 115.000 euros, estaríamos bastante tranquilos sobre lo que vale nuestra vivienda. Pero si nos encontráramos con que se mueven entre 90.000 y 160.000, tendríamos mucho más dudas de lo que vale la nuestra, ¿verdad? Bueno, esto es lo que mide el error por dispersión de los valores de la muestra. Y lo vemos en la fórmula siguiente. Bueno, esta fórmula lo que hace es darnos una idea de lo dispersos y por lo tanto alejados unos de otros que están los valores o lo cercanos que están unos de otros.
La forma que tiene de calcularse es simplemente hallar la media de todos los valores de todas las muestras que hemos obtenido. Esa media la vamos a restar de cada uno de los valores, a la diferencia, que va a ser en unos casos positiva y en otros negativa, la vamos a elevar al cuadrado para quitarle ese número negativo, las vamos a sumar todos esos cuadrados y los vamos después a dividir por esa media. De esa forma, ¿vale?, vamos a obtener la raíz cuadrada. De esa forma vamos a tener una idea de lo dispersa que es la muestra. Cuando la muestra es muy dispersa, las diferencias son mayores y va a salir un número más alto que cuando la muestra es más parecida, porque las diferencias entre la media y cada uno de los valores va a ser más pequeño. Simplemente sirve para eso esta fórmula, pero nos indica hasta qué punto los valores son dispersos. Bueno, esta fórmula de medición de la dispersión de los valores de una muestra la vamos a utilizar para vigilar nuestro proceso de homogeneización. En teoría, un proceso de homogeneización sirve para hacer igual lo que es desigual. Eso es lo que quiere decir homogeneizar, ¿no? Bueno, pues vamos a comprobar que efectivamente lo estamos logrando. Si la dispersión de nuestros valores de la muestra es mayor al principio que al final del proceso, es que hemos mejorado digamos, esa dispersión, la hemos hecho más homogénea. Si nos pasa al revés, es que todo ha ido muy mal. Así que vamos a utilizar esta medida de error de dispersión de la muestra para saber si nuestro proceso de homogeneización ha ido bien. ¿Y en qué consiste ese proceso de homogeneización? Pues consiste en coger cada una de las características que no han servido para seleccionar, porque esas ya son todas iguales, sino en las que son diferentes nuestros inmuebles, y vamos a ver cómo cada una de esas características influye en el valor de las ofertas que estamos teniendo en cuenta. En función de eso vamos a hacer una gráfica de doble entrada. Por un lado vamos a tener los valores de esa característica y por el otro lado las ofertas que hemos obtenido. Vamos a obtener una recta de regresión, y esa recta de regresión, que va a tener una inclinación positiva o negativa, nos va a decir cómo deberíamos corregir cada una de las ofertas en función de esa característica. Es decir, si tenemos una vivienda que es más pequeña que la nuestra, la recta que nos dice cómo varía el precio en función de la superficie nos dirá por cada metro cuadrado cuánto más tenemos que sumarle para que obtengamos el valor que tendría nuestra vivienda, que es más grande que esa, o al revés, si es una vivienda más grande, cuánto tendríamos que restarle para obtener el valor de nuestra vivienda. Y eso lo vamos a hacer sucesivamente con cada una de las características diferentes: la edad del inmueble, la planta en la que está la vivienda, etcétera, etcétera. Y este proceso de homogeneización al final lo vigilaremos y veremos si los valores obtenidos después del proceso de homogeneización tenemos una dispersión de la muestra más pequeña o más grande que la que teníamos antes. Deberíamos tenerla más pequeña, si no, no hemos homogeneizado, hemos hecho todo lo contrario. Bueno, pues llegamos ya al último punto del método de comparación. Hemos obtenido, después de la homogeneización, una serie de opiniones de personas que están vendiendo su vivienda, pero las hemos convertido en opiniones de esas mismas personas sobre lo que valdría nuestra vivienda. Estas opiniones, lógicamente, son diferentes. Ya hemos hablado, cuando hemos hablado del concepto de valor en general, que el valor es subjetivo, es decir, cada persona piensa una cosa distinta. Y ahora tenemos que decidir cuál de estos valores es el precio más probable. ¿Dónde se formará el precio? Bueno, pues teniendo en cuenta las opiniones de valor de todas estas personas, el precio se va a formar en función de cuántas personas estén comprando, por así decirlo. Imaginaos, en un mercado en el que hay muy pocas ventas, y por así decirlo, de esas 10, 12, 15 viviendas que hemos visto que compiten con la nuestra, solo existe un comprador interesado, está claro que ese comprador va a comprar por el menor precio posible. Y como lo que tenemos ahora son opiniones sobre lo que vale nuestra vivienda, es decir, estamos hablando ya del mismo objeto, está claro que ese comprador comprará por el precio más bajo. Es decir, cuando hay pocas transacciones, los precios tendrán que elegirse dentro de las ofertas más bajas o la más baja, dependerá. Cuantos más compradores haya, digamos que si hay dos,
no solamente venderá el que ponga el precio más bajo, también venderá el siguiente y por lo tanto podríamos elegir el valor entre las dos ofertas homogeneizadas más bajas. Si hubiera 3 compradores para la vivienda, no solo vendería el primero y el segundo, también vendería el tercero y por lo tanto también el precio podría ser el tercero más bajo y así sucesivamente. En el caso de mercados en los que todas las viviendas se venden, en general los precios de venta o el precio que se fija puede ser el más alto de todas las opiniones incluso, pero esto solo ocurre en estos mercados en los que hay más compradores que personas que están ofreciendo. En general, en mercados en crisis tendremos que elegir las ofertas más bajas.